Muy buenas noches a todos a este nuevo live. Recién, antes que arrancáramos, estábamos hablando de que es el número 28 y han sido 28 semanas, no han sido consecutivas. Sé que he faltado por lo menos 2 semanas cuando cumplieron años mi hija y mi esposa, pero que hemos podido estar conectados y me da un placer enorme siempre saber de que están por allá, que ustedes puedan verme y yo pueda tal vez no verlos, pero los estoy leyendo, así que los siento cerquita en este tiempo. Bendiciones para cada uno de ustedes y vamos a arrancar. El tema de hoy se llama el poder de las palabras. Y creo que como cristianos, los que son cristianos saben de qué les estoy hablando. Es una parte importante dentro de nuestra fe, saber de que el cómo hablamos evidencia mucho lo que hay en nuestro interior. Así que bienvenidos a este live, como les dije, el poder de las palabras. Y vamos a arrancar y les pido por favor que se animen como siempre a participar, a poner sus preguntas o sus comentarios. Voy a intentar en la medida de lo posible leer todo lo que me sea posible. Así que vamos a arrancar y es un gusto poder tenerlos. Dice la Biblia lo siguiente: muerte y vida están en poder de la lengua. Escuchen, muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Eso está en Proverbios 18:21. Repito el versículo: muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Vean, ustedes y yo vivimos en una época muy interesante. Hay cosas que son muy lindas y otras que son de terror, pero es muy interesante porque uno de los valores más elogiados, que no siempre se da en la historia, tiene que ver con el derecho a decir lo que yo quiera. Y tal vez hasta hace unos 10 años que estaba eso en la parte cúspide, en la cual yo puedo decir lo que quiera. Encima estamos en un mundo globalizado, con todas las redes sociales, donde yo puedo hablar lo que quiera y poner lo que quiera. Y hay mucha gente muy tímida tal vez, pero se envalentona en las redes sociales y escribe lo que quiera. Así que estamos en ese tiempo. Ahora últimamente ya entramos con otros elementos de decir, cuidado lo que va a decir porque puede ofender a alguien. Pero vivimos tiempos en esos subes y bajas, pero la expresión, la forma hablada siempre es muy importante. Y cada opinión actualmente tiene el mismo valor, lo cual es tristemente interesante porque ya la opinión del experto no vale más. Hoy vale la opinión de todos por igual, aunque la opinión de todos no esté fundamentada en la verdad. Y nuestras palabras, como entendemos nuestras palabras, se usan como espadas de alguna manera, o usando alguna alegoría de la Biblia, como espadas, para atacar a otros y justificarnos a nosotros mismos. Y si vos te ofender por mis palabras, es problema tuyo. Y yo entiendo esa línea de pensamiento. Lo que pasa es que es una línea completamente equivocada. Así que, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que las palabras, señores, no son cosa menor, son cosas importantes y es un tema constante en nuestras vidas. Y vamos a hablar del tema en este tiempo y vamos a hablar acerca de cómo las palabras son algo extremadamente importante. Y para que vean que esto es grabado en vivo, voy a quitarme el micrófono porque llegó mi esposa y la puerta está cerrada. Tengo que abrirla, así que regáleme 25 segundos que voy a ir rápidamente con ella y le voy a abrir. Ya está, duré menos, perdónenme. Muy bien, entonces estábamos conversando, voy a poner esto acá, conversando acerca del tema de hablar. Sí, las palabras no son cosa menor, son cosas muy importantes, muy profundas y, repito, es una constante en nuestras vidas. Hablar lo hacemos siempre, eso es una acción que estamos constantemente todos los santos días, a todas las santas horas, haciendo, hablando o escribiendo. Hablo de una comunicación que doy a través de vía oral, como lo que estoy haciendo en este momento, o también escrita en las redes, o en los WhatsApps, o en lo que sea. Estamos constantemente haciendo esto. Y entonces, no sé si estamos todos conscientes al respecto, pero es algo de un diario vivir constantemente. Por eso hay que verlo y recordar que aún en la forma que ustedes y yo conversamos, estamos demostrando algo. Tus palabras y las mías te tienen que demostrar algo. ¿Cuántas palabras decimos al día? Algunos dicen que 8,000, otros que 10,000, otros más allá dicen que 20 o 25,000 palabras. El punto es que hablamos en el tema de los miles. Y quisiera leerles algo que dijo Jesucristo hace 2,000 años. Y por allá en Mateo 12, él escribe lo siguiente: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta, escuchen esta parte terrorífica, en el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho, de toda. Las palabras que digas, dijo Jesús, te absolverán o te condenarán. Y no hablaba de salvación por lo que yo diga, sino simplemente con que mi decir evidencia realmente mi salvación o no. Así que estamos hablando de algo
muy pesado cuando pensamos que lo que uno dice es evidencia de algo mucho más profundo a nivel espiritual. Ajá, entonces, si se nos va a pedir, señores, si se nos va a pedir cuentas de las tonterías o de las groserías o de las blasfemias o de las herejías o de los insultos, etcétera, 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 es mejor aprender a hablar y a reconocer que esto que nos dio Dios en la capacidad para hablar tiene que ser administrado responsablemente. Por eso arranqué el versículo diciendo, muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. El texto dice los que la aman ¿a quién? A la lengua, o sea, los que aman esta capacidad de comunicarse, de poder hablar, de poder decir. Los que estamos familiarizados con esto, de estarnos comunicando, señores, ustedes en sus bocas tienen el poder de la muerte o de la vida. Por eso ahora hace un rato decía, esto habla de chatear, de comunicarse, de escribir, de postear, lo que sea que hagamos, estamos comunicándonos y ahí hay poder. Y el texto dice, y los que la aman, o sea, a la lengua, esta capacidad, van a comer de su fruto. ¿Y cuál es el fruto de la lengua? Muerte o vida, es lo que dice el texto bíblico. Así que hay que darle importancia a lo que estamos diciendo. ¿Te imaginas? No sé si te has puesto a pensar en el tema de cuánto vale el testimonio hablado de una persona en un juicio. Que de pronto una persona diga, yo a él lo vi disparando un arma. Ese testimonio, esas palabras tienen capacidad para llevar a una persona a la cárcel por el resto de su vida o liberarla. Así que estamos hablando de que en ese aspecto, si lo viéramos de una manera judicial en una corte, estamos conversando de algo muy, muy serio. Y el Señor compara cuando dice hay muerte o hay vida en la lengua, en la capacidad para comunicarnos. Entonces, quisiera rápidamente involucrarlos a ustedes. Vamos con la primera pregunta que tiene que ver con si el texto dice que dan muerte y que dan vida. Empecemos con la primera, que es la parte de la muerte. ¿Cómo es que una palabra puede dar muerte? Porque el texto habla de muerte, no necesariamente muerte física, pero ¿cómo entendemos que en el texto bíblico que se hable de muerte? Así que quisiera participarlos rápidamente. ¿Cómo entendemos esto de que da muerte y que da vida las palabras que estamos comunicando? Y mientras usted escribe en el chat, le adelanto un par de cosas que considero que no es dar muerte o dar vida. Yo no soy, los que me conocen saben, no soy partidario de esto de yo confieso y yo declaro y yo decreto. Yo no creo en esas cosas. Creo que hay un tema para estudiarlo, pero en términos más prácticos, ¿cómo es que entendemos lo de muerte y lo de vida? A ver si alguien me ayuda. Ahí veo a Judy conectada. Saludos, Judy. Muerte produce daño, ok, pero ¿de qué manera con nuestra boca podemos generar, voy a poner comillas en esta metáfora, muerte a otras personas? Dice Kate, hay palabras que dañan a personas de gran manera, ok, algunas palabras que podemos decir. ¿Qué más? Lleguemos a unas 4 o 5 intervenciones y seguimos adelante. Palabras que podemos decir y escribir también. Bueno, aquí Fanny me sopla, sí, lo que decimos o lo que escribimos también. Erika Garro dice blasfemar contra Dios. Bueno, eso es una palabra de que te puede dar muerte espiritual, así que sí, eso es un buen ejemplo. ¿Alguien más? Dice Gris, cuando maldecimos, maldecir no es únicamente decir maldito o decirle a alguien maldito. Maldecir simplemente es decir mal y tiene un espectro muy amplio. Ofensas, maldiciones. Don Carlos dice, dando un falso testimonio, que es una mentira, correcto, y puede llevar a alguien a la muerte. Ahora tengo varios más ejemplos para ustedes. Pero nuestras palabras, señores, tienen poder, ¿sí? Y nuestras palabras tienen una capacidad para lastimar o para construir. Los que vieron el meme ayer que publiqué, el no profesional, hablaba acerca de cómo con la boca yo puedo construir algo hermoso o puedo tener algo en ruinas, destruido. Cuando Tere dice murmurar, Ariel habla de un evangelio mal predicado, puede resultar que una persona no acepte al Señor o que no se arrepienta de sus pecados. Caro Chacón dice, podemos desear un mal a otros, correcto. Mau y Sil dicen, al famoso nadador Michael Phelps, la maestra de 4º grado le dijo que nunca llegaría a hacer nada bueno. Bueno, no conozco la historia de Michael Phelps, conozco, digamos, lo que él hizo, el mayor medallista de la historia, pero yo estoy seguro que Michael Phelps tuvo mucha gente que le dijo que sí podía, que siguiera adelante, y si no, no hubiera llegado a ser lo que fue. Ana dice, las palabras dan muerte cuando se trata mal a otras personas. Jaime y Glory, saludos Jaime y Glory, dicen, está saludando nada más. Alonso, Silvia, María del Mar, cuando se le dice a una persona que no sirve para nada. Por ejemplo, caminemos un poquito bajo esas ideas que ustedes han dado. Les dije recién que las palabras son poderosas, que la lengua es poderosa. Dice Raúl que cuando desde niño se le dice a las personas mocoso, malcriado,
jodido, me tenés harto, ya no sé qué hacer con vos, etcétera, eso cala en la mente de los niños y reafirman esas conductas. Ya un rato voy a comentar al respecto. Con nuestra lengua es fácil dañar, y este daño que hacemos es complicado porque las palabras, el dicho dice, las palabras se las lleva el viento. Tendríamos que pensar de nuevo en esa declaración. Yo no la creo para nada, pero pueden causar un daño profundo. Y Dios, nuestro Dios, lo establece cuando define las posibilidades de la lengua. Estaba escuchando a un pastor hablar acerca de cuáles son los adjetivos que se le tienen a la lengua en la Biblia, y quisiera leérselos para que vean el potencial o la posibilidad de la lengua. Se dice de ella que puede llegar a ser malvada, engañosa, perversa, inmunda, chismosa, blasfema, insensata, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual, vil, corrupta, aduladora, difamatoria, jactanciosa. Y el pastor decía, y esta lista no es exhaustiva. Así que todo esto es lo que la Biblia dice cómo la lengua puede llegar a ser. Este musculito que tenemos acá tiene un poder destructivo increíble, así que hay que tener cuidado. La lengua puede matar. Y la Biblia nos muestra las diferentes formas en que las palabras pueden matar. Dice Raúl, decir que las palabras se las lleva el viento es como decir que el tiempo todo lo cura. Bueno, son frases que decimos y que no siempre tienen un fundamento de verdad. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Hay un salmo, este Salmo 64, y el verso 3, a donde el salmista le habla a Dios y le dice, Señor, escucha mi queja. Está quejando, pero con Dios. Señor, escucha mi queja. Protégeme del temor a mis enemigos. Escóndeme de la conspiración de los malvados, de las intrigas de perversos, dice el texto. Y luego dice el versículo 3, afilan sus lenguas como espadas. ¿Quiénes? La gente que me quiere hacer mal afila su lengua como si fuera una espada. Lanzan como flechas sus palabras amargas. Así que desde el salmista ya se hablaba acerca de este concepto de cómo unas palabras pueden lastimar. Y yo no sé cuál será el conflicto que tenía David en ese tiempo, o el salmista, perdón, pero habla justamente de cómo se puede lastimar con las palabras. Y utiliza la expresión para decir la lengua como un arma de destrucción. Y si te pones micrófono, arma de destrucción masiva. Depende de cómo te estés proyectando, pueden lastimar profundamente. El Salmo 140 también dice lo siguiente. Afilan sus lenguas, otra vez la lengua como una metáfora de una espada. Y la espada sirve para lastimar. Afilan sus lenguas como lenguas de serpiente. Veneno de víbora escurre por sus labios. Y esta expresión, hablar de tener una lengua viperina, una lengua de serpiente, no es nada positivo. Tiene que ver con algo que siempre lleva veneno y que lastima y que mata. Así que si ustedes leen estos versículos, uno dice, no, las palabras no se las lleva el viento. ¿Por qué no? Porque no es así. Las palabras son destructivas. Las palabras tienen un poder particular y dejan heridas profundas, mucho más, como aquella frase que decía, palos y piedras pueden lastimarme, pero las palabras no. Eso es falso. Los palos y las piedras lastiman y es una herida que se va al tiempo, pero las palabras maldichas llegan y realmente profundizan en todo esto. Las palabras, decía alguien recién, que puede lastimar por años y por años. Y las palabras son tóxicas y no son las adecuadas. Y esta, como les decía ahora, es la declaración de Jesús cuando hace un rato leí, en el día del juicio, cada uno tendrá que dar cuenta de toda palabra inútil que se haya dicho. Piensa en esto, mi hermano. Algún día, todas mis tonterías que dije, tendré que darle cuentas a Dios. De todo lo bueno no, pero de las tonterías que dije, tendré que darle cuenta a Dios. Lilian dice, hay personas que dicen esta comida estaba de muerte lenta. Bueno, podría ser de muerte lenta algo positivo como la comida, o de muerte lenta como una vida de una cantidad de palabras que no edifican para nuestras vidas. Bueno, evidentemente Dios no va a esconder el daño que las palabras pueden hacer en nuestras vidas, de cómo la lengua puede convertirse en un instrumento de maldad. Y por eso es que nos da pautas de qué es lo que tenemos que hacer con esta lengua que nos puede jugar en contra. Y el proverbista habla muchísimo de esto. Y el proverbista dice por allá en el capítulo 10 y en el versículo 19, él escribe lo siguiente. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí el proverbista usa dos expresiones, palabras y labios. Está hablando de lo mismo, puede ser palabras, labios, lengua. Está hablando justamente de lo que se dice. Y dice que la transgresión es inevitable. Si hablo mucho de lo que dice, la transgresión es inevitable. No sé si todos saben que es una transgresión, pero si quiero ponerlo bien coloquial en nuestro mundo, sería las metidas de patas que uno da.
o meter las patitas para que suene menos grosero. Pero eso es una transgresión. El que mucho habla, es lo que dice el texto, y por ahí está en el chat, Ari lo puso, el que mucho habla, más tarde o más temprano va a meter las patitas. Otras versiones hablan de pecado. En las muchas palabras el pecado no falta, es lo que dice. Así que cuando conversamos en eso, lo que se nos motiva según este texto es, mejor no diga nada, mejor no hable tanto, porque en el tanto hablar y tanto hablar va de pronto a entrar el pecado. Por eso de pronto, obviamente los hombres entendemos esto diferente que las mujeres, pero cuando de pronto vamos a tomar café, mi pregunta sería, ¿y para qué? ¿Y para qué hablemos? ¿Y para qué hablemos de qué? Y no sé, de cualquier cosa, peligro, luces encendidas, peligro. Si no hay propósito en nuestras vidas, simplemente vamos a hablar por hablar, les garantizo, más tarde o más temprano, algo va a salir, de algo se va a chismear, alguien va a contarme algo y empezamos con la parte de la transgresión. No digo que no tomen café, nadie. Lo que digo es que tengamos cuidado porque en las conversaciones sin propósito, más tarde o más temprano, el pecado se asoma y nuestra lengua viene justamente a hacer este asunto de las transgresiones. Vean, y el tema no tiene que ver con que si transgredo o no, es el daño que puedo hacer. Dice un primo mío que por ahí está conectado, mejor tonto callado que tonto hablando. Y justamente es el corazón de este pasaje, ¿sí? Lo que decís evidencia lo que hay adentro, cómo hablas evidencia qué es lo que hay en tu interior. Y el texto dice, en la mucha hablada vas a encontrar pecado más tarde. Y por eso decía recién que el tema no es simplemente meter las patitas. El tema es que cuando las metemos, lastimamos profundamente a alguien. Y el tema acá con las palabras es que las palabras no es un asunto de las palabras. Es más profundo que las palabras. Las palabras simplemente es una evidencia de esto que estoy conversando. El fin no se trata únicamente de cuidar lo que sale de mi boca, sino principalmente algo más profundo y es examinar el corazón, que es la fuente de las palabras. Es Jesucristo el que habla de este tema. Y por allá en Lucas capítulo 6 y el verso 45, él dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Recién lo leí en otra versión. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y luego da el pasaje famoso. ¿Por qué? Porque de la abundancia de lo que hay en tu corazón es lo que tu boca va a hablar. Dice Raúl, ¿por qué será que normalmente las palabras negativas y malintencionadas son más fuertes y se esparcen más rápido que los mensajes positivos? Es más fácil esparcir un chisme que desmentirlo. Estoy de acuerdo con vos. La respuesta es que no sé, pero sí escuchaba la estadística que por cada palabra fea, para compensar de alguna manera, esto no está en la Biblia, pero para compensar de alguna manera tendríamos que dar 7 palabras positivas. Dice May, mi mamá siempre me decía que conectara la lengua con el cerebro, porque para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Incluso podemos cosas negativas a nuestros hijos, correcto. Las palabras que se dicen no se pueden regresar. De la abundancia del corazón, dijo Jesucristo, habla la boca. Y voy a agarrar el comentario de May cuando dice conectar la lengua al cerebro. Y estoy de acuerdo con eso. El texto aquí habla del corazón. No hagan diferencia el corazón o el cerebro. Está hablando de lo que hay dentro de nosotros. Y si yo pienso en ese asunto del corazón, la pregunta no es qué es lo que hablo, la pregunta es qué es lo que hay en mi corazón, porque eso es lo que voy a hablar. Lo que hablo o lo que no hablo simplemente evidencia mi condición interna. Y acá todos quedamos evidenciados, señores. Todos vamos a quedar evidenciados en lo que hay en nuestro corazón por la forma en la que hablamos. Hay mucha gente que ni se entera, que pasa su vida chismeando, pero uno sabe, cuando hablo con fulanito o fulanita de tal, algún chisme me va a contar. Me acerco, ¡pum!, y me tira el chisme. Ya sabíamos, hay algo en tu corazón que te motiva a hablar de otra persona. ¿Por qué? No sé por qué. ¿Será que no tienes nada que decir de vos? Pero hablar de otra persona, ¿por qué? Y ahí está evidenciando. Una persona que no puede decir 2, 3, 4, 5 palabras sin hablar de un madrazo, sin hablar de una grosería o algo por el estilo. ¿Qué hay es lo que hay en tu corazón o en el mío? Que sacamos esas palabras. No, es que mi casa siempre fue así. No, es que mis abuelitos. No, es que la razón que sea es que en tu corazón hay algo justamente que se va a evidenciar. Por eso dije que aquí quedamos todos retratados. No hay forma de decir, no, mi corazón está limpio. Si tu boca no está hablando lo que tiene que hablar, hay un problema que tenés dentro de tu corazón. Las palabras son importantes, señores. Las palabras son importantes. Dios, por ejemplo, las usó para crear el mundo. Él no se remangó y agarró el barro. No, él simplemente dijo,
Eso es lo que dice Génesis. Y dijo Dios que se haga la tierra. Y dijo Dios el día y la noche. Y dijo Dios el ser humano. Simplemente con el poder creativo de su palabra, Él creaba. Y con esa misma palabra es que Satanás luego viene y con habladas es que seduce a Eva y seduce a Adán y pecan. Entramos en un mundo de maldición por el pecado. Y con esas mismas palabras es que luego predicamos con la boca a Cristo para que la gente haga una confesión con su boca que viene de su corazón para que pueda obtener vida eterna. Entonces las palabras son importantes. Las palabras tienen un peso. A ver qué dice Bli y Eu. Me saluda mi sobrinito Adriano. Flaquito, te mando un abrazo. Que el Señor te bendiga. Qué bueno verte por allá. Dice Manuel Brenes, hola pastor, imagino que esto de refrenar la lengua, más que todo cuando se está en una situación de estrés, puede relacionarse con el tema actual de la inteligencia emocional. Podría ser, Manuel, pero yo lo veo más profundo, o lo veo tal vez en el plano espiritual. Cuando uno habla de refrenar la lengua, estás hablando que más que inteligencia emocional, estás hablando de autocontrol. Y el autocontrol no es algo, una materia que recibiste en la universidad. El autocontrol es un fruto del Espíritu Santo y por eso otra vez voy a mi corazón, saber qué hay allí. Si el Espíritu Santo está trabajando activamente en mi vida, me da capacidades para autocontrolarme. Obviamente la personalidad de muchas personas es diferente. Habrá gente que se puede controlar mejor que otros naturalmente, pero independientemente, esa acción del autocontrol, de la templanza, del dominio propio, nace una relación con el Señor y la Biblia dice que el fruto del Espíritu es autocontrol. Y Romanos dice que los que caminan con Dios, estoy parafraseando esto, hacen las obras de Dios o del Espíritu. Por ejemplo, el autocontrol. ¿Ok? Sigo un poquito. El apóstol Santiago también nos habla de esta clase de cosas y Santiago nos dice ya en Santiago 3 lo siguiente. Ahora voy a leerlo completo, pero leo un pedacito para dar un punto. Y Santiago dijo, Santiago 3, con ella, viene hablando de la lengua, con ella, con la lengua, bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella, con la lengua, maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así, dice Santiago. Escuchaba una ilustración de este pastor que hoy estuve escuchando y él hablaba acerca de cómo si alguien toma la foto de tu esposa o de tu esposo, de tus hijos, y toma la foto y le hace bigotes o le hace cachos o le rellena un diente de negro para que se vea mal y hace una caricatura, uno termina ofendido, no por el valor del papel, el papel no vale tanto, es porque estamos golpeando la imagen que está ahí proyectada y es la imagen de algún ser querido tuyo. Bueno, y él ponía esta ilustración que me pareció muy interesante cuando decía, pasa igual, cuando vos con tu lengua lastimas, insultás a un ser humano, Santiago dice, con ella maldecimos a los hombres, cuando hacemos eso y este ser humano está creado a imagen de Dios, estás insultando la imagen misma de Dios, en la representación, eso que se parece a cómo es Dios y lo estamos insultando. Y lo que Santiago dice es, no hay relación, o sea, no tiene sentido que una persona que sea cristiana se comporte, que el domingo dice gloria a Dios y todo lo que ustedes quieran decir y entre semana maldice a sus hijos, a su esposa o a su esposo. Eso no tiene ningún tipo y por eso dice, entre ustedes hermanos, esto no tiene que ser así. Me parece que tiene sentido lo que Santiago está diciendo. No puede ser, dice en otra versión, que de un mismo pozo recojamos agua dulce y agua salada. La premisa de Santiago es o somos o no somos. Y si somos, nuestra boca tiene que ser un fluir de palabras dulces. Y si no somos, habla lo que quieras. Yo no puedo pretender montarme en el bus una persona que madrea cada 3 palabras y decide escandalizarme. No, evidentemente esta persona no conoce a Cristo. Si lo conociera, su hablar sería distinto. Y es lo que Santiago dice. Con ella, con la boca, bendecimos a Dios y con ella, la misma boca, insultamos al hermano. Cristianos, nada que ver, dice Santiago, nada que ver. Así no es la conducta nuestra. Además, otro tema es que pensamos que las palabras afectan únicamente a la persona que se le dice. Cuando yo le digo a alguien tonto, por no poner otra palabra más fuerte, o burro, o lo que usted quiera decirle, ahí salió mi palabra y lastimó a los demás. Y es un punto de vista, pero hay otro punto de vista también que es muy importante, y es que esas palabras lastiman de alguna manera hasta a el emisor, el que dice la palabra, sale lastimado. Y es Proverbios el que me habla de esto. El proverbista dice en el capítulo 21 y el verso 23 dice lo siguiente: el que guarda su boca y su lengua, habla de todo el aparato con el cual yo hablo, el que guarda su boca y su lengua
guarda su alma de angustias. Y habla de lo propio. Cuando yo me cuido de lo que digo, yo me estoy protegiendo a mí mismo, me estoy guardando de angustias. ¿En cuántos líos, señores? Pensemos un momento en esto. ¿En cuántos líos no me metería si supiera controlar este músculo? ¿En cuántos líos no me metería si supiera controlar este musculito que se llama la lengua? Entonces, inclusive, nos hacemos un favor a nosotros mismos cuando aprendemos a controlar nuestra boca. Y usted puede decir, yo sé hablar, usted sabe articular y sacar palabras, pero ¿realmente sabe hablar? Hablar es un arte que tenemos que aprenderlo, que vamos en el camino aprendiéndolo. Mucha gente lo aprende mal y tendrá que aprender a hablarlo bien, y que es un arte que se aprende de la mano del Señor, que es el que nos da una capacidad para pensar si lo que voy a decir contribuye o no contribuye para alguien más. Muy bien, hasta ahí, ¿cómo estamos? Déjenme para ver si hay preguntas. Ok. O comentarios. Si hay, me detengo y sigo, los leo, y si no, sigo platicando con ustedes. Dice Meli Salazar, las palabras que se emiten pueden justificar una idea u opinión o condenarla, pues las palabras que se emiten hoy tienen efecto mañana. Otra vez, hablamos del efecto de las palabras. ¿En quién, Meli? Vos con tu familia, vos con tu hija, vos con tu jefe, vos con tu... Tienen efectos. Y de pronto uno dice, eso me lo dijo, pero lo estoy cultivando ahí, y más tarde, más temprano, yo puedo sacar eso que alguien me dijo. Así que las palabras tienen efecto no únicamente en quien yo digo, que es la parte de la muerte, puedo lastimar, sino también en mí mismo. Cuando el proverbista dice de que mi alma yo puedo guardarla de angustias si aprendo a controlar mi lengua, mi bocota. ¿Sí? Hay otras expresiones cuando pensamos en muerte con esto de las palabras. Cuando alguien recibe a alguien que le dice no te amo, eso es un golpe importante. Si es que pensábamos que nos amaba. Te odio, que es una expresión más amplia. ¿Cuántos niños de pronto le dicen a sus papás te odio? Yo cada vez que un papá me dice eso le digo, no se lo tome en serio, su hijo no lo odia, pero igual es un golpe muy fuerte. Eres una desilusión, le dicen los padres a los hijos. Conozco casos de papás que le han dicho a sus hijos, hubiera deseado o desearía no haberte tenido nunca. ¿Por qué no eres más como tu hermano?, le dicen otros. Te dejo, te abandono, qué tonto eres, inútil. Esa clase de palabras afectan y golpean. Señores, las palabras tienen un significado y tienen un golpe importante para la vida de la gente que nos escucha y para nosotros mismos. Dice Joa Omoni, cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, su corazón estaba asustado, temeroso. Luego Jesús le preguntó que si lo amaba. Bueno, otra vez, son palabras, y en ningún momento, no sé cuál será, digamos, el espíritu de la pregunta o del comentario. Más adelante dice 3 veces, y él contestó, sí, 3 veces podemos resarcir nuestras palabras. Bueno, llegaremos al punto de decir, aún las palabras mal dichas, Dios tiene la capacidad para perdonarnos, y la persona capacidad para perdonarnos. Pero eso no significa que no quedan marcas a lo que podemos decir, algo que no es adecuado. Y Alan hace una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando hablamos con gestos? Bueno, recuerden que cuando hablo de lengua y de boca, no hablo únicamente de lo que sea verbal. Pueden ser letras cuando yo digito algo, o pueden ser expresiones. Es el tema de la comunicación, y cómo eso puede quedar marcado en la vida de otras personas. Cuando Pedro, estaba mencionando a Pedro, cuando Pedro niega a Jesús, que es una palabra ociosa que sale de su boca, Jesús en ningún momento le dijo, Pedro, tranquilo, relax, no pasa nada. No, más bien, porque metiste la pata, es que vamos a trabajar en esto. Y por eso más adelante le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y eso tuvo que haber sido un cuchillo en el corazón para Pedro. Oh, yo sé por qué me está preguntando que si lo amo, porque él sabe que lo negué. Y se lo preguntó una vez más, Pedro, ¿me amas? Y se lo preguntó una vez más, Pedro, ¿me amas? Así que el Señor no se hace el tonto con esto. Más bien, Dios es el que busca la reconexión con el ser humano ante las tonterías que hemos dicho. Y pasa para ustedes y para nosotros igual. Pero recuerden algo, siempre hay consecuencias a las palabras que decimos. Siempre, sea para con alguien más o para con nosotros mismos. Don Carlos Obando hace una declaración. Papi, voy a dejar eso un momentito ahí porque en un rato voy a leer todo Santiago y va a aparecer esa declaración tuya.
Dice Mari, Paz, ¿cómo lidiar con personas que tienden a herir con sus palabras? Mari, no sé, porque no sé quién es la persona. Si esta persona es cercana a vos o es lejana, si es cristiana, si no es cristiana, si es cristiana madura o cristiana inmadura. Entonces, digamos de que si fuera en mi casa y yo sé que mi hija es una persona que habla muy mal constantemente, yo tendría que sentarla y abordar el problema. Y no quiero tomar esto como un tiempo de consejería, pero si es alguien en tu familia cercano, escribime y podemos platicar y darte un punto de vista un poco más entendido. Y don Carlos hace una segunda metáfora que también es en Santiago, que en un momento la voy a mencionar. Y habrá gente un poquito descarada, para mi gusto, que dicen, Esteban, yo así hablo, yo soy sincero, yo digo las cosas de frente. Y más bien, en lugar de ponernos como imprudentes, nos ponemos como héroes, porque así hablo yo de frente y digo las cosas como son. No, no es que hablas de frente, es que sos un imprudente, que sos una persona falta de sabiduría. No quiero decir que sos un necio, pero bueno, la palabra está en la Biblia. Es la gente que no se puso a pensar, ¿qué es lo que yo voy a decir? ¿Esto que voy a decir suma, contribuye, ayuda, está bien dicho, se prepara adecuadamente para que la gente lo reciba como quisiera yo recibirlo? Repito, cuando uno mete la pata, lo primero que hace el cristiano es el asunto del arrepentimiento y pedirle perdón a Dios y al hermano si lo ofendió. Pero no es un asunto de sinceridad, porque no quisiera que encubriéramos de alguna manera la metida de pata o el pecado, perdón, con un asunto de sinceridad. Y la verdad, en honor a la verdad, es que la gran mayoría de gente, señores, no sabe hablar. Vos podés creer que sí sabes hablar, pero desde la óptica cristiana hay criterios que no estamos contemplando. Yo sé hablar y yo soy honesto. Hay más criterios que eso. Uno es, ¿lo que vas a decir contribuye para la edificación de otra persona? Y ese criterio es muy alto. Sí, los cristianos nos regimos bajo esos criterios. Pueden matar las palabras y también pueden dar vida y pueden vivificar a una persona. Dice Ana, mi sobrina fue una hija muy buscada y esperada, siempre ha sido aceptada por sus padres y toda la familia, pero durante ese año ha estado expresando que ella fue un error, incluso un día de estos dijo que un karma para la familia. Pensamos que ha escuchado, leído cosas que le han hecho sentir cosas desagradables. Bueno, Ana, me parece a mí que es el momento para, no sé si vive con los papás, con los dos y demás. Recuerden que por cada cosa negativa hay que abrumarlos con cosas positivas, no con positivismo humano, sino con cosas reales que la palabra del Señor diga. Y si de pronto uno dice, vos sos pecador, sí, pero también sos una persona reconciliada con Cristo y eso te da valor por la sangre del Señor. Y hay un montón de cosas que tu sobrina o quien sea tiene que estar escuchando constantemente. Y obviamente lo que realmente vivifica el alma, que es lo que sigue a continuación, otra vez es el mensaje de la palabra del Señor y muy específicamente el mensaje del Evangelio, que ya vamos a hablar de eso. Dice Vivi, había leído en una imagen que las personas mal habladas son los sentimientos más sinceros, pero me parece que es más una justificante para decir cosas feas. Vivi, lo que le hacen una imagen, velo y léelo varias veces. Primero es lo que le hacen la palabra del Señor y más adelante también lo que le hacen lo que los expertos dicen. Yo sé que en nuestra cultura actual, lo que diga un experto es igual de válido que lo que alguien escribió en un meme. Lo entiendo, pero está fatal eso. Yo no puedo justificar, no, es que son muy sinceras. No, no es sinceridad, es imprudencia. Y si hay muchas malas palabras, lo que están evidenciando lo que hay en su corazón. Por eso puede que haya cristianos que se autodenominan cristianos y sin embargo cuando hablan realmente expresan lo que hay en su corazón y muchas veces no es cristiano. Y es algo también para que uno pueda evaluar, porque una de las principales y primeras evidencias de una vida transformada por Cristo es que uno cambia su forma en la cual habla, la cual conversa. Dios transforma eso para que podamos conversar adecuadamente. ¿Querías decir algo? Sí, que es muy interesante porque hay palabras que uno puede decirle a otras personas, pero hay veces que uno se habla a uno mismo y esas palabras son poderosas, digamos, como el comentario que hacía la persona de su sobrina. Palabras que se está diciendo ella a ella misma y uno suele creerse mucho lo que uno se habla a uno mismo. Esa que está hablando es Fanny. Y Fanny algunas veces me ha tachado de loco porque ella entra y estoy hablando solo. Es otro tema para hablar, pero sí, uno tiene capacidad para autoconversarse. Inclusive el salmista. Hay un pasaje muy interesante. El salmista le dice a su propia alma, obviamente es una metáfora, pero se lo dice, y le dice, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero es un ejercicio que uno se puede repetir, no como un karma, karma no es la palabra, como un mantra positivo, no, sino como una realidad bíblica que uno pueda decir. Por ejemplo, para Ana, ahora que hablaba de su sobrina, que uno de pronto pueda decir, si esta chica es cristiana y tiene la palabra de Dios en sus manos,
ella puede entender, yo soy una creación de parte del Señor, yo soy comprada por la sangre de Cristo, Dios me miró y me amó, soy amada por Dios. Son palabras que uno se puede decir que están fundamentadas, no, repito, en un mantra, sino en el texto bíblico, que me dan una dimensión de quién soy yo, de quién soy yo. Elinet dice, ¿qué se consideran malas palabras? Ya casi llego a eso, Elinet. Ahorita te lo voy a responder. Dice Ana, dicen por ahí que tenemos que tener cuidado con lo que leemos y vemos. La palabra escrita también nos edifica o nos destruye. 100%, 100%. Recuerden, los que son de Cristo vienen saben de que el pecado es el de sentirnos mal o el pecado que sea, ya está en nosotros. Lo que uno hace con lo que lee y con lo que mira y todo eso es que alimenta ese pecado. Así que, por ejemplo, el asunto de la baja autoestima, el asunto de la tendencia suicida, el asunto de no creerme valorado, ya está en nuestras vidas. Depende con lo que yo alimente eso, que se puede convertir en un monstruito y te puede comer desde adentro. Así que hay que tener cuidado con eso. Sigo adelante con las palabras. Ya hablé de las palabras que dan muerte, pero hay palabras que dan vida, ¿sí? Y aquí podría también darles o pedirles que ustedes me ayuden qué palabras pueden dar vida, porque de nuevo la lengua es poderosa. Y el proverbista habla, Proverbios 12:18, dice lo siguiente. El charlatán, dice mi versión, el charlatán hiere con la lengua como una espada. Hemos hablado mucho de la espada con la lengua. Pero luego dice, pero la lengua del sabio brinda alivio. Qué interesante que el texto no dice la lengua del cristiano, dice la lengua del sabio. Y la sabiduría, señores y señoras, es una acción que uno por una disciplina en particular va adquiriendo. Proverbios 1 también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. En otras palabras, las personas que queremos ser sabias tenemos que arrancar diciendo, sé quién es Dios, tengo un temor reverencial por Dios y esa actitud hace que mi mente se vuelva sabia. Y cuando soy sabio, ahora con mi boca, dice el texto bíblico, puedo brindar alivio a otras personas. Como una espada. Reputaciones que se han ido al piso porque alguien dijo algo en particular o por chismes. Que una persona dijo de otra persona que en el matrimonio la golpearon, luego se dan cuenta que era mentira y aquella quedó marcada. Que una persona dijo de la otra una infamia, pero ya quedó marcada. Simplemente por lo que se dice puede destruir o puede construir. Repito, como una espada. Hay muchos espíritus de muchos hijos que han sido golpeados porque una mamá o un papá no supieron cómo dar alivio con sus palabras, como dice el texto bíblico. Que nunca hubo palabras de aliento, solo hubo críticas, solo los aplastaron con palabras. Personas que cuando uno les ofrece algo siempre dicen gracias, pero, y siempre tienen algo malo para decir. Nunca es una palabra de alivio, siempre es a la crítica o demás. Y el texto dice que las palabras del sabio lo que hacen es que traen alivio. Es la gente que dice, quiero hablar con vos porque es tan lindo escucharte. Cada vez que te escucho, siento alivio. No porque me digas al oído lo que quiero que me digas, es porque tus palabras están cargadas de sabiduría y porque siempre me apuntan, en el caso nuestro como cristianos, me apuntan hacia la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que dice el texto bíblico referente a las palabras del sabio. Dice Norma Ceciliano, palabras que dan vida a decir la verdad con amor, usar palabras buenas, bendecir, que es un buen decir. Norma, rescato algo de lo que acabas de decir, palabras de verdad con amor. Decir la verdad es amar, porque Dios es amor y Él es verdad, pero decirlas con amor, eso es muy, muy importante. Te mencionaba, Norma, el otro día que Jesucristo se caracterizaba porque de Él brotaba gracia y verdad, gracia y verdad. Eso es decir, algo verdadero, aunque sea duro, pero lleno de amor, lleno de gracia. Y es algo de lo que nos puede caracterizar. Dice Raúl, dice que hay un proverbio parecido. Dice, la lengua amable es un árbol de vida, correcto. La lengua perversa hace daño al espíritu. Lo malo es confundir amabilidad con alcahuetería, no confrontar para no ofender. Bueno, Raúl, por eso hablo justamente que a nivel de cristianos, alguien de aquí puede no ser cristiano, pero a nivel de cristianos, parte de esa amabilidad, de ese hablar adecuadamente, siempre es ayudar a la gente a mire a Cristo Jesús. Él es la fuente de la verdad, Él es la fuente del consuelo, etcétera, etcétera. Las palabras del sabio traen alivio, es decir, qué bueno es escuchar a esta persona porque siempre me apunta algo que trae alivio a mi vida. Mi mamá dice las palabras que hablan de salvación. Ya llego a eso, mami.
Y la familia Esquivel Soto dice Marco Rebe, la importancia de usar palabras amables para calmar la ira, por ejemplo. Proverbios 15:1 que pone ahí Marco dice, la blanda respuesta quita la ira, la respuesta. Pero las palabras ásperas hacen subir el furor. Es el poder que tienen las palabras. Hay otro proverbio por ahí que está en el capítulo 2 y verso 25, que dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Vieron que de pronto alguien está deprimido y uno lo anima y dice, eso no me ayuda. No, ¿cómo no te ayuda? Por supuesto, las buenas palabras son importantes, porque la ansiedad en el corazón del hombre lo tira al piso, lo deprime. Pero, en contraste con esta ansiedad que te deprime, está la otra y es la buena palabra. Tienes que exponerte a gente que te pueda hablar adecuadamente. Dice Noé, en Costa Rica también se usa mucho el doble sentido y es terrible. Ya casi hablo de ese doble sentido, Noé, cuando hablo de palabras de que no son edificantes. Y me gusta el proverbista por ahí cuando habla acerca de cómo la buena palabra alegra el corazón del ser humano, porque si alguien está caído, ¿qué ocupa? Ocupa levantarse. ¿Y cómo hacemos eso? En parte será por las palabras que podamos decirle. Y esto lo encuentro yo que está muy falto en nuestra sociedad. Hablo de la tica o la latina o la mundial, pero nos falta ese asunto de poder aprender a bendecir con nuestras palabras. Palabras que alivian y palabras que alientan. Y quiero llegar ahora a lo que ahora estábamos conversando, ¿qué son malas palabras? Malas palabras no las voy a decir, pero podríamos enumerarlas en Costa Rica, lo que denominamos malas palabras. Pero en honor a la verdad, las malas palabras son mucho más que esto. Y Efesios capítulo 4 es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Éfeso y les dicen en el 4:29 lo siguiente, señores de la iglesia, ustedes son cristianos, señores de la iglesia, no digan malas palabras. Tengo que preguntarle a Pablo, ¿qué son malas palabras? Pero él dice, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, porque esto es necesario. Va de nuevo, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden. ¿Y qué es lo bueno? Que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues esto es muy, muy necesario. Ahora les pregunto a todos ustedes, algunos me han escuchado decir esto, pero si me han escuchado, por favor, sópleme ahí en el chat. ¿Alguien sabe cómo se traduce literalmente la palabra mala cuando dice no digan malas palabras? ¿Alguien sabrá cuál es la traducción literal de eso? Y no voy a hablar acerca de las bromas, los sarcasmos y demás. En eso estoy en este momento, no voy conversando de eso. ¿Cómo traduzco la palabra mala? La expresión de la versión 60 dice ninguna palabra corrompida. ¿Cómo traduzco esa mala o esa corrompida? ¿Cómo se traduce literalmente? A ver si alguno se anima. Si alguien lo dice, continúo. Ay, tienen que saber, tienen que poner atención. Sí, sé que lo he dicho muchas veces. Los Peraza Villalta, ya casi leo el de ustedes. Y ahí está, bueno, no es argolla, pero mi mamá acaba de dar la palabra adecuada. Y es la palabra podrida. Literalmente en el griego, cuando se dice palabra corrompida o palabra mala, literalmente significa palabra podrida. Entonces eso me ayuda muchísimo a entender qué es una mala palabra y qué no es una mala palabra. Una palabra puede ser un madrazo que alguien dijo, sí, pero también una palabra podrida tiene un aspecto más amplio que eso. Ninguna palabra literalmente podrida. Dice la familia Peraza Villalta, el efecto de las palabras tiene incluso consecuencias legales. Bueno, Estelita no se saben, pero ella es abogada y dice consecuencias legales. Ahora incluso lo que se escribe en redes sociales tiene consecuencias jurídicas. Uno traga hondo por lo que uno está viviendo. Literalmente, bueno, deshonesta, desear el mal a otro, palabra vacía, pero en el griego, literalmente, palabra podrida. Palabras podridas es más que únicamente una vulgaridad. Una palabra que esté podrida. ¿Qué debiéramos de hacer? Dar vida con nuestras palabras, ayudar a crecer. Y esto es muy necesario. Necesitamos que la gente entienda esto y que bendiga siempre con sus palabras. ¿Qué es una palabra podrida? Bueno, puede ser una mala palabra, puede ser un sarcasmo, puede ser un insulto, puede ser una ironía, puede ser cualquier cosa que en lugar de construir, destruya y que no ayude a los demás. ¿Para qué? Para que puedan crecer espiritualmente. Otra versión dice ninguna palabra ociosa. O sea, una palabra que no haga nada. Tengan cuidado con lo que hablan. Lo que hablamos debería de traer de alguna manera bendición. Esteban, pero eso no es como mucho con demasiado. Es la vida del cristiano. Estamos creciendo constantemente, madurando y maduramos en esa dirección, en que aún lo que yo diga contribuya de alguna manera para que vos y yo podamos crecer. ¿Qué palabras?
Si yo digo, por ejemplo, le digo a mi esposa, Fanny, sos una mujer excepcional, estoy orgullosa de vos y te amo. ¿Qué genera eso? Mi amor, estoy orgulloso de vos, sos excepcional y te amo. ¿Qué genera eso en el corazón de una esposa? Ah, un resentimiento. No, genera algo positivo. Dios sabe cuando dice las palabras que sean necesarias para la edificación de los que necesitan escuchar esto. ¿Qué genera en el corazón de un hijo cuando uno le dice, mi amor, estoy orgulloso de vos? ¿Qué genera eso? O cuando de pronto uno dice, perdóname, por favor, honestamente, perdón. Qué bendición tenerte, qué gusto que estén acá. Gracias, la palabra gracias, increíble. Que haya gente adulta que de pronto reciben una gracia de alguien, un favor de alguien y lo dan por sentado. Y de pronto me ha pasado que hago algo y ya lo entrego, lo que sea. Bueno, vámonos. Y de pronto me dice Fanny, ¿te dijo a vos algo? No, a mí no me dijo nada. ¿Cómo es posible que ni siquiera podamos decir gracias por lo que estamos diciendo? Te felicito, le podemos decir a alguien. Sos increíble. Palabras que calan profundo. Esas son palabras que dan y que quitan vida, palabras que llevan a la muerte o a la vida. Las palabras tienen un efecto poderoso. ¿Qué dice May? Los papás tenemos que estar muy afilados en sensibilidad y pedir a Dios sabiduría, porque con los hijos se habla mucho. Yo tengo un adolescente con el que literalmente hablo horas y algunas veces cuando no estoy muy ecuánime le he lastimado su corazón y he tenido que disculparme. El asunto es que luego puede ser muy difícil de revertir el daño de su autoestima. Por eso es de que, May, si le has hablado 3 palabras negativas a tu hijo, tienes que hablarle ahora 25 positivas para que de alguna manera puedan compensar algo las cosas malas que dice. Y yo entiendo, soy papá también tengo 2 adolescentes en casa, y cómo es necesario constantemente estar diciendo algo bueno y de pronto uno se le olvida y anda en modo chicha, chicha de mal humor, y a uno se le olvida esa clase de cosas, tengo luego que estar bendiciendo. Mi amor, te amo, estoy orgulloso de vos, etcétera, etcétera, etcétera. Las palabras dan y las palabras quitan vida. Y las palabras son como una bomba que puede explotar. Les doy un ejemplo rápidamente, luego leo lo de Raúl. Usted tiene un hijo que es súper desordenado o no, no, pero tiene su cuarto hecho un caos absoluto. Usted puede decirle al chico, sos un desordenado, sos un desconsiderado, sos un sucio. Si su hijo es un desordenado, desconsiderado o sucio, ¿por qué lo regaña? Si eso es lo que hacen los desconsiderados, desordenados o sucios. Está en su naturaleza, según usted, cuando le dice estas palabras. ¿Por qué lo regaña? Él es así. Ahora, las palabras calan profundamente y hay chicos que dicen, pero ¿por qué me regañas si yo soy así? Yo soy un cochino, yo soy un desordenado, etcétera, etcétera. Diferente, por ejemplo, a decir, mi amor, vos sos muy inteligente, vos sabes a dónde van las cosas, anda, acomodalas. Mi amor, vos amás a tu mamá y sabes que eso no le gusta, anda, acomoda las cosas. O decirle, mi amor, vos no sos un desordenado, vos no sos un desconsiderado, ni sos un sucio, por lo tanto, tenés que dejar tu cuarto limpio porque esa no es tu naturaleza. Mismo mensaje, pero dicho de una manera que es un poco más controlada o bastante más controlado, que con las palabras pueden bendecir de alguna manera diferente. Hablar vida y no hablar muerte. Dice Raúl, hay corrientes humanistas que hablan del amor diverso, felicidad a toda costa, yo todo lo puedo y lo merezco, suena bonito, pero son mensajes podridos. Las palabras tienen poder y hoy en día hemos ocultado bajo muchas palabras cosas negativas. Voy a hablar con mi esposa referente a eso. A la gente que está a favor del asesinato de bebés no nacidos, están a favor del asesinato, no se les dice pro asesinato, se les dice pro elección. Ah, esa palabra no bonita. Bueno, es asesinato, ¿sí? Y a nosotros diríamos, yo soy pro vida, pero una palabra cambia todo este concepto de ideología de género, que es otro tema para hablar. Eso simplemente es manejar palabras de alguna manera positivas para que suenen bien una ideología que está podrida. Hay que estar al tanto de esa clase de cosas. Palabras podridas o corrompidas, dice Giselle Cabezas, definitivamente las palabras no se las lleva el viento. Por eso, antes de poner la lengua en movimiento, hay que poner el cerebro en funcionamiento, usar el razonamiento y la sabiduría, pedírsela al Señor. Te diría, Gis, que poner la lengua en funcionamiento para que hable siempre bien es imposible. La única forma de hacer esto, que es lo que yo entiendo en Santiago 3, no se meta en esa tarea de tratar de controlar su lengua si no va con Dios de la mano. Y ya casi voy a llegar a eso porque me quedan poquitos minutos. Hablar vida y no muerte. Y ahora lo mencionaba, pero lo digo ahorita, esto de hablar vida en su máxima expresión se llama el Evangelio de Jesús. ¿Qué es eso? Que lo que yo hablo cuando predico a Cristo es el mensaje, es el mejor mensaje, porque es el que da vida eterna, el que honra a Dios, el que me acerca a Cristo. Y eso estaría bueno que ustedes y yo sepamos. Inclusive el gran mandamiento, ¿cuál es?
Ir por todo el mundo y predicar. ¿Y qué es predicar? Abra su boca y saque palabras que ayuden a las personas a poner su fe en Cristo Jesús en arrepentimiento de pecados. ¿Cómo se llegó a esto? Hablando. Es lo que dice Pablo a los romanos. ¿Cómo alguien va a ser salvo si no le han predicado la palabra del Señor? Hay que abrir la boca, predicarla, para que entonces la gente pueda tomar una decisión por Cristo y que pueda confesar a Jesucristo como su Señor. Y todo eso tiene que ver con palabras nacidas de un corazón en nuestras vidas. Dios trae bendición al mundo a través de las palabras. Y ustedes y yo nos vemos beneficiados por las palabras de Dios. Le podemos llamar Biblia, pero es la palabra del Señor. Dios inclusive va a definir cómo es Él, su carácter, su voluntad, su plan, sus propósitos, su verdad. ¿A través de qué? A través de sus palabras. Y ahí podemos conocerlo. Y conocerlo a Él, dice el texto bíblico, es tener vida eterna. Así que las palabras son súper importantes. Déjenme leerle Santiago, que hace rato lo vengo conversando. Santiago 3, que es un texto largo, pero voy a leérselos. Póngame atención. Son muchos versículos, pero que usted vaya agarrando la idea completa en su cabeza. Santiago 3 dice lo siguiente. Hermanos míos, es un mensaje dirigido a la iglesia. Hermanos míos, no procuren muchos de ustedes ser maestros, porque como ustedes saben, seremos juzgados con más severidad. ¿Qué es lo que hace un maestro? Entre muchas cosas, lo que hace es que abra su boca y habla. Cuidado con abrir tanto la boca que usted diga, yo soy un maestro. Cuidado, dice. Todos fallamos mucho. Y si alguien no falla en lo que dice, es una persona perfecta que puede dominar todo el cuerpo. Qué increíble. El que logró dominar la lengua, lo domina todo el cuerpo, es lo que dice el texto bíblico. Cuando le ponemos freno en la boca a los caballos, podemos hacer que obedezcan y así dominarlos. Un freno es un pedacito de metal chiquitito, pero que domina a una bestia poderosa como el caballo. Fíjense también en los barcos, que es lo que mi papá hablaba hace un ratito. Fíjense también en los barcos. A pesar de que son muy grandes y que los empujan fuertes vientos, el piloto dirige a dónde va toda esa embarcación con un pequeño timón. El timón es una aletita que va en la parte de atrás del barco y esa aletita pequeñita puede dirigir a todo un buque. Simplemente gira para acá y ahora van en aquella dirección. Ahora gira para acá, van en otra dirección. Solamente eso es chiquito y dirige a todo el barco completo. El piloto lo dirige por donde quiere con un pequeño timón. Lo mismo pasa con la lengua. Ya habló acerca del timón, de los caballos, algo muy chiquito que controla todo lo grande. Igual pasa con la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes cosas. ¿Por qué? Porque con ella estamos hablando. Lo mismo pasa con la lengua. Miembro pequeño que hace alarde de grandes cosas. Piensen que con una pequeña chispa, otra metáfora que mi papá hablaba ahora, se puede incendiar un gran bosque. Los grandes incendios, ahora allá en la zona de California es muy común esto, que uno dice hectáreas y hectáreas quemadas. No empezó con un cigarro que alguien tiró, algo chiquito y se extendió gigantesco. Es una pequeña chispa que puede incendiar un gran bosque. La lengua es como un fuego, un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos y contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende fuego a todo el curso de la vida. El ser humano puede domar toda clase de fieras y las ha domado, aves, reptiles y bestias del mar, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal que no se puede frenar y que está lleno de veneno mortal. Y uno dice, entonces no se puede. Así soy y vamos para adelante. No. Se establece, no se puede domar. Ahora, hay un mensaje más en todo esto, es que la única forma de ir a través de la lengua y sacar adelante la tarea es si tengo o no tengo a Cristo en mi vida. Y por eso dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, esto lo leí recién, y también con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De la misma fuente no brota agua dulce o agua salada. Hermanos míos, no puede dar aceitunas una higuera, ni higos una vid. Tampoco puede una fuente dar agua salada y agua dulce. ¿Somos o no somos? Y si somos, lo que brota tiene que ser algo positivo. Si no somos, veremos las consecuencias justamente de esto. Entonces yo de pronto digo, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta lengua que es imposible dominarla? Y quiero darles 3 consejitos y aterrizamos el barco. ¿Qué es lo que Rainer está hablando? Definitivamente el control de la lengua es un trabajo de todos los días y de cada momento. Y te sumo algo más, Rainer, agarrados de la mano del Señor. Es imposible, dice el texto. Es imposible. Ni lo intente, solo ni lo intente. Se requiere un compromiso. ¿Un compromiso con qué? Primero con Dios.
con que lo que hay en mi corazón no es simplemente ¿cómo hago para dejar de decir malas palabras? Llene su corazón con Dios y de la abundancia del corazón va a empezar a hablar tu boca, y tu hijo se va a ver beneficiado y tu hija se va a ver beneficiado y tu esposa o esposo se va a ver beneficiado porque estás llenando tu corazón de cosas que luego vas a ver cómo se habla en tu boca. Se requiere intención, no esperes con que Dios, aquí estoy, lo que quieras, simplemente cambiar mi boca. Ese no es el proceso. Hay una intención y un trabajo que uno hace y también se requiere práctica. He escuchado esposos que me dicen, hablando justamente de eso, nunca le dijo un te amo a la esposa, ni un perdón. Bueno, decirles que yo no soy así, Esteban, pero practicarlo. Que es que no puedes, físicamente no puedes decir, mi amor, te amo. Sí, físicamente puedo sacar las palabras. Bueno, sacalas, pero en dirección a ella y se las decís. Y lo decís una y otra y otra y otra. Y he contado esto muchas veces de cuando yo tenía 17 años con Fanny y cómo me costó al principio decirle te amo. Porque no estaba tan acostumbrado yo con una mujer que no conocía decirle te amo. ¿Y qué tuve que hacer? Obligarme a la fuerza. No sé, y esto nunca lo hablé con ella, pero no sé si ella sentía honestidad al principio. Pero después de un tiempo ya está, ya me acostumbré a decirlo, mi amor, te amo. Y ya me sale mucho más natural eso, porque hay una práctica que tenemos que hacer. ¿Qué clase de agua sale de tu boca? ¿Es agua dulce o es agua salada? ¿Es agradable o es amarga? ¿Es sana o es limpia? ¿O es tóxica? Y en algunos casos o es de cloaca. ¿Qué tipo de palabras sale de tu boca? Esa va a ser la evidencia. No, es que me desesperaron mis hijos. Bueno, pues te falta autocontrol. No puede que un chico de 5 años te saque de tus casillas al punto de que vos, bla, bla, y lo maldecís. No puede ser. Eso demuestra falta de madurez. Eso demuestra falta de control. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Y aquí no se vale decir, Esteban, es que yo no soy así, es que yo no hablo así, es que a mí nunca me acostumbraron. Aprende entonces. Es tan absurdo como es que yo no soy un buen esposo, entonces por eso hago lo que hago. Entonces, ¿para qué te casaste? No, si se puede, pero si yo no soy un buen papá, entonces yo no puedo abrazar a mis hijos y darles palabras de ánimo. Tenemos que aprender. Esteban, es que yo no soy un buen cristiano. No, eso es algo que se aprende y se va viviendo y se camina. Igual que hablar palabras de bendición. Qué lástima, Esteban, lo haría, pero yo no soy así. Dejemos esas excusas tan baratas y que, digamos, podemos caminar de la mano del Señor. Si no sos como debiera ser, aprende a hacerlo y trabaja en esa dirección. ¿Por qué? Porque esto es bueno. Porque nuestro Dios lo quiere para nuestras vidas. Que podamos sacar palabras buenas. Porque son necesarias. La gente a tu alrededor necesita que vos cambies tu vocabulario de palabras sarcásticas, hirientes, irónicas o malas palabras y las transformes en palabras que edifiquen a las demás personas. No importa si sos o no sos así. Tenemos que aprender juntos. Eso es un distintivo, una característica esencial de los cristianos, que tenemos un discurso que siempre está bendiciendo y estamos encima obedeciendo a Dios. Dice Proverbios 17 que hasta el tonto pasa por sabio mientras se quede callado. Bueno, eso es lo que hablaba hace un momento de mejor tonto callado que tonto hablando. Eso no está en la Biblia, eso es una frase. Poner eso en práctica nos ayuda a ser más prudentes antes de abrir la boca sin pensar. Es importante considerar cómo me perciben los demás de acuerdo a lo que hablo. Vean, es una tarea que les he dado 10,000 veces. No sé si alguien la hace. Pregúntele a su cónyuge, a sus hijos o a sus padres. Yo bendigo siempre con mis palabras, o más bien soy un podridito. Pregúntelo, no sé cuántos se animan a hacerlo, pero pregúntelo. Y se va a dar cuenta de cómo hay gente que percibe a usted de una manera media podridita. Todas las personas necesitamos palabras de afirmación. Son tan importantes como las palabras de bendición. Bueno, para mí la bendición y la afirmación, Ana, es lo mismo. Para mí una afirmación que no esté fundamentada en un principio bíblico es simplemente humanismo. Cuando yo le digo a mi hijo que lo amo o que es importante, es porque yo entiendo que el consejo bíblico habla de que es un regalo de Dios para mí, que es una bendición para mi vida. Entonces, no confundamos positivismo con palabras bíblicas de bendición o de afirmación, que en este caso son exactamente lo mismo. Jesucristo dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Jesús dijo que las palabras son una evidencia de lo que hay en mi corazón. No sé si te asusta eso, ¿sí? ¿Qué pasa si mis palabras son malas palabras, insultos, sarcasmos, palabras hirientes o inútiles? Si esas son mis palabras, bueno, eso es lo que hay en tu corazón.
Y si eso es lo que hay en tu corazón, ¿no debiéramos tener más bien al Espíritu de Dios actuando en nuestros corazones constantemente? Esta es una razón a muchos, o por cuales los muchos les cuesta a mucha gente. No hay nada bueno en su corazón. Quieren sacar algo bueno, pero no tienen nada bueno en su corazón. Por eso el paso 1 no es ver cómo elimino más palabras malas. El paso 1 es ver qué meto en mi corazón, que realmente pueda luego verse reflejado en qué es lo que yo hablo. ¿Qué estás cultivando en tu corazón? ¿Qué es lo que vos le metes constantemente a tu corazón, a tu mente, la parte interna? ¿Qué es? Repito, no diga, Esteban, de ahora en adelante me propongo no volver a decir mal. No digas eso, porque así no se enfrenta a esto. Es imposible, dijo Santiago, dominar la lengua. No es un tema de lo que voy a decir para no hablar más. No. Proponga meter a Dios en su corazón todos los días, constantemente. Cuando ora, cuando medita en la palabra del Señor. Y si no ha meditado nada de esto, propóngase, como les he comentado antes, que Cristo sea el que reine en mi vida. Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento por mis pecados y quiero confiar en vos. Eso es invitar a Dios a que sea el Rey soberano de mi vida, en un espíritu de arrepentimiento por lo malo que he hecho. Él se encarga de que empiece a aflorar en tu vida palabras que bendigan, que construyan, que levanten el espíritu y convertirte en una persona sabio. Como decía ahora mi esposa, háblese un poquito, predíquese un poquito. Y aún para pedir ayuda, ¿qué ocupo? Palabras. Es el profeta Jeremías cuando dice, clama a mí. Dios diciendo a nosotros, clama a mí, abra su boca y clame a mí y yo te voy a responder. Clamemos a Dios, mis hermanos. Pidamos perdón si hemos lastimado con nuestra boca a alguien más. Pedir perdón es un ejercicio un poco desagradable si no sabes hacerlo, pero cuando lo sabes hacer, vos decís, sí, es un deber que tengo. Metí la pata, abro la boca y pido disculpas para que la relación se restaure y para no lastimar a nadie y parecerme un poquito más a la persona de Cristo Jesús. Aprendamos de nuestros errores y principalmente, como dije recién, metamos en el corazón más a nuestro Dios, porque allí de nuestro corazón es que vienen todas las palabras. Dice Raúl, Esteban, vos una vez mencionaste que uno es el resultado de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Pausa, antes de seguir leyendo. Eso no está en la Biblia. Eso simplemente es como la gente que estudia la sociedad mira, que nos empezamos a parecer con la gente más cercana a nosotros. Sigo leyendo. A veces esas 5 personas son quejumbrosas, chismosas, peleonas y sin darnos cuenta nos envuelven en esas actitudes, mismo efecto que tienen las series, las películas, la música, los libros, etc. El punto no es no hablar, el punto es con qué alimento mi espíritu. Si ya sos cristiano, tienes que alimentarlo constantemente de algo que contribuya al conocimiento del consejo del Señor. Si no sos cristiano, te estás perdiendo la mejor y mayor bendición que una persona puede tener en la vida y es conocerlo a Él, a Cristo Jesús. Él es el que transforma lo que vamos hablando. Si sos cristiano, tenés que dar fruto. Si has metido la pata, pedí perdón al Señor y a las personas. Tenés que dar fruto. No pongas en evidencia, ni des un mal testimonio, ni insultes el nombre de Cristo con las palabras que vos decís. No se vale decir, es que me cayó el martillo en el dedo y no pude controlarme. Los cristianos pueden controlarse. Los cristianos pueden bendecir con su boca, con sus palabras, evidenciando qué es lo que hay dentro de nuestras vidas. Y tengamos cuidado, evidentemente, porque todo eso que habla Braulio de la gente, las películas y demás, es con lo que alimentamos lo que ya está dentro de nosotros. Tendríamos que alimentarlo también con otra clase de cosas. Muy bien, se me acabó lo que iba a decir. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Realmente que la paz de Dios esté sobre ustedes, que Dios les sonría, que Dios los guarde y los mire con agrado, que Dios derrame sobre ustedes paz. Y espero que realmente hoy, aprovecha, si tenés hijos, aprovecha, anda y bombardealos con buenas palabras. Ojalá que sean bíblicas. Si tenés esposa o esposo, anda bombardealo con buenas palabras. Si te están bombardeando con buenas palabras, no digas, no le creo. Abrí tu mente a que te digan algo positivo, bueno, bíblico, para que pueda construir para tu vida. Dice Anónimo, personas cercanas que veo diariamente me dicen cosas hirientes, trato de no tomarlo en cuenta, hago lo que no escucho, pero cuando estoy sola lloro de la ansiedad y lo mal que me siento. Anónimo, sin conocer tu situación, yo te diría, aléjate de esas personas, busca personas que puedan apuntarte a Cristo Jesús, porque tienen efecto en tu vida y te pueden lastimar. Mis hermanos, listo. Nos vemos Dios primero. Son las 8:08 en mi reloj. Vamos a parar aquí.
Yo quisiera que nuestra congregación, la gente que nos está escuchando, pueda ser gente que cada vez le apunta más a Cristo y que cada vez en el blanco le damos cada vez más cerca y vamos creciendo. Y cuando metemos la pata, pedamos perdón. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y el ser humano hay que pedir perdón también. Si con palabras hemos lastimado, si hemos sido imprudentes, si hemos sido habladores de más. Y podemos caminar en una dirección que agrade al Señor y también pueda traer bendición a las personas en nuestras vidas. Así que, mientras nos despedimos, siempre me quedo un rato con ustedes. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Los extraño y los amo mucho. Espero que nos podamos ver prontito. Bendiciones para cada uno y que tengan todos una excelente, excelente noche. Chao.